Saludos. En el tercer video de esta serie sobre el desarrollo de los partidos políticos en Puerto Rico entre 1900 a 1928, pues hablaremos de la fundación del Partido Socialista, algunas de sus ideas más importantes, su liderato, entre otras cosas. Es bien importante destacar que al hablar del Partido Socialista en Puerto Rico, por obligación, tenemos que hablar también del desarrollo o la organización del movimiento obrero y pues de la Federación Libre de Trabajadores. Pues el Partido Socialista, por su naturaleza, se define como un partido obrero y por consiguiente impulsa, ¿no?, la organización de los trabajadores en Puerto Rico. Es importante también entender que el asunto, ¿no?, detrás de la organización de los trabajadores en Puerto Rico es un asunto que viene con la llegada de los Estados Unidos a Puerto Rico, ¿no?, o que se inicia con la invasión del 98, es decir, podemos hablar de un fenómeno nuevo en el Puerto Rico de ese momento, ya que no existía una organización previa de los trabajadores bajo el Puerto Rico español, ¿no? No existía el derecho a la organización bajo el Puerto Rico español del siglo XIX, y sobre todo no era una realidad socioeconómica dentro de nuestro contexto. Pues en ese momento sabemos que en Puerto Rico existía una organización socioeconómica que podríamos decir, algunos historiadores incluso señalan semifeudal. Por consiguiente no había entrado, no se había desarrollado un capitalismo tal cual lo vemos en el Puerto Rico americano de principios del siglo XX. Por lo tanto, ese asunto de la organización de los trabajadores, que en gran medida surge o viene como resultado precisamente de la expansión del capitalismo industrial y sobre todo de el surgimiento de la clase proletaria, que es un fenómeno, pues como decimos, nuevo, ¿no?, de la industrialización. Pues en gran medida, ¿no?, ese fenómeno pues no existía en Puerto Rico, no había la necesidad. Pues la organización socioeconómica de peonaje, donde básicamente el hacendado tenía un pedazo de tierra, ya sea un hacendado local o un hacendado extranjero, y pues los trabajadores vivían, ¿no?, dentro de la finca como agregados, ¿no?, como peones dentro de esa finca. Tenían su pequeño espacio de tierra que no era de ellos realmente, ¿no?, pero existía la sensación de que ese campesino tenía ese poquito de tierra, ¿no?, en esa relación socioeconómica del 19, ¿verdad? Sin embargo, cuando entra el capital estadounidense masivamente, sobre todo el capital en la industria del azúcar y el tabaco, que son las dos industrias agrícolas más importantes a la llegada de los Estados Unidos a Puerto Rico, pues se trastoca esa relación, se transforma dicha relación de peonaje que habíamos visto anteriormente, y de alguna manera podemos decir que surge entonces una clase proletaria en Puerto Rico, un proletariado de la agricultura, ¿no? Así que ese fenómeno de la organización de los trabajadores y de la lucha de los trabajadores, pues como dijimos, es un fenómeno nuevo que se va a iniciar con la entrada de los Estados Unidos. Pues sí existía la necesidad, porque los trabajadores vivían en pobreza, vivían bajo condiciones sumamente difíciles, ¿no? Los trabajadores del azúcar, los trabajadores del café en el Puerto Rico del siglo XIX, así que la necesidad sí estaba. Sin embargo, la realidad socioeconómica, el contexto de la época, pues no apremiaba, por decirlo de alguna manera, en Puerto Rico, ¿verdad? Porque ya en Estados Unidos, en Europa, en el siglo XIX, pues el proletariado existe y se están organizando los trabajadores en muchas partes, ¿no? En muchas ciudades industriales, sobre todo en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, entre otros países. Pero en el caso de Puerto Rico, pues nuestra realidad, como dije, socioeconómica no ameritaba, ¿no?, necesariamente, o no establecía, ¿cómo digo? No era necesario en ese momento, no estaban se me fue, las condiciones creadas precisamente para establecer una organización de los trabajadores. Sí, ya a finales del siglo XIX en Puerto Rico, de alguna forma, existen gremios de artesanos y de alguna forma también se están impulsando, ¿verdad? Sobre todo en San Juan,
ciertas cooperativas o gremios, como dije, ¿no? Todavía no eran propiamente cooperativas de trabajadores, pero no existía un movimiento obrero como tal. Eso se inicia a partir del 98, a partir pues obviamente de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico y pues de la entrada masiva del capital estadounidense y del sistema estadounidense en Puerto Rico. Así que no podemos hablar del siglo XIX de una clase obrera, pues eran unas relaciones más bien de hacendado, de peonaje. Sin embargo, con el 98 se inicia una transformación, como ya hemos visto en otros videos, política, económica, social, cultural, y con ello pues también de alguna manera se inicia la historia sindical en Puerto Rico, la historia de la organización de los trabajadores. Bien importante, ya en el mismo 1898, de hecho, cuando Estados Unidos invade Puerto Rico en el 98, los trabajadores, ¿verdad? Sobre todo los trabajadores en el azúcar, los trabajadores en el café, los trabajadores en distintos sectores, ya de alguna manera, ¿no?, estaban adquiriendo conciencia, ¿no?, sobre su situación o su condición. Y pues a la llegada de los Estados Unidos, ¿no?, a la invasión de los Estados Unidos, ya existía o ya se estaban dando una serie de huelgas, ¿no?, de manifestaciones por parte de los trabajadores en Puerto Rico. Así que es bien interesante que todo se da a la par, ¿no? Entra los Estados Unidos, entra el capital masivo, llega una potencia industrial nueva, ¿verdad? Porque sabemos que Estados Unidos al momento de la invasión era una potencia nueva en formación, por decirlo de alguna forma. Y también se está transformando las relaciones de clase, las relaciones socioeconómicas, y con ello pues también pues se está transformando el mundo de los trabajadores o la clase trabajadora en Puerto Rico. En el mismo 98, ¿no?, se organizó, se creó la Federación Regional de Trabajadores en Puerto Rico, la FRT. Es el primer intento de organización de trabajadores en Puerto Rico. No tuvo mucho éxito, en parte pues por las condiciones que se estaban dando. Hubo un huracán salvaje que nos azotó, ¿verdad?, meses después de la invasión. Pues sabemos que se estableció un gobierno militar durante estos 2 años. Estábamos ya en un momento de transformación como resultado de la aprobación de la Carta Autonómica, y se trastocó todo eso, así que todo viene de alguna manera de cantazo. Y bien interesante también la oposición del propio Partido Republicano en ese momento a pues la FRT y de alguna forma la Organización de los Trabajadores. Así que aunque la primera organización obrera en Puerto Rico es la FRT, o se puede decir que bajo el Puerto Rico americano la FRT es este primer intento de organización de los trabajadores, no es hasta un año después, hasta 1899, que se creó la Federación Libre de Trabajadores, o la FLT, que podemos hablar en general del inicio, ¿no?, o del nacimiento de un movimiento obrero en Puerto Rico, ¿no?, y de la organización de los trabajadores. Es bien interesante que junto con la formación de la Federación Libre de Trabajadores, ¿verdad?, también se organizó el Partido Obrero Socialista en 1899, de la mano de esa Federación Libre de Trabajadores. Pues ya era una tendencia por parte de los trabajadores a nivel internacional el hecho de no solamente luchar desde las filas de la fábrica, ¿no?, o desde el campo laboral, sino también luchar desde el Estado. No olviden que dentro del ideal socialista la idea es que los obreros dominen el gobierno, ¿no? Como decimos, ¿no? El que los trabajadores controlen el Estado a partir de partidos obreros, y por consiguiente pues hay una idea o hay una relación directa entre las organizaciones obreras y los partidos políticos obreros. Así que de la mano de la Federación Libre de Trabajadores del 99 también se organizó el Partido Obrero Socialista. Bien interesante, no participó en las elecciones de 1900 bajo la ley Foraker, pues no estaba de acuerdo en parte con las condiciones impuestas o por la relación de alguna manera definida bajo la ley Foraker de 1900. Además también pues las luchas, como les comenté anteriormente, a la oposición del propio Partido Republicano, que es quien dominó la política en esos primeros años de dominio estadounidense.
También bien interesante que el Partido Obrero Socialista, y lo veremos más adelante también con el Partido Socialista de 1915, que de alguna manera, aunque no definieron o no adoptaron una posición de estatus como tal, ¿verdad? Pues sí tenían un programa anexionista o proanexionismo. Y pues la pregunta obligada es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué en parte, ¿no?, el sector socialista de Puerto Rico desde sus inicios y después también en 1915, ¿verdad? Y a partir también de la figura de Santiago Iglesias Pantín, que es quizá la cabeza, ¿no?, de la organización de los trabajadores en Puerto Rico, entre otras figuras que mencionaremos más adelante, ¿no? Pues Santiago Iglesias fue presidente de la FLT, fue el portavoz, por decirlo, o afiliado directo de la American Federation of Labor en Puerto Rico también, fue el presidente y creador del Partido Socialista de 1915, así que podemos decir, ¿no?, que Santiago Iglesias Pantín es quizás una de las cabezas del movimiento obrero y de la formación de partidos obreros en Puerto Rico. Y pues, como dije ahorita, la pregunta obligada sería ¿por qué existía un vínculo, ¿no? ¿Por qué se veía la relación con los Estados Unidos por parte del sector socialista, ¿no?, sobre todo por parte de su liderato, como algo positivo, ¿no?, como un programa, como una agenda? Y es porque ellos entendían que los trabajadores en los Estados Unidos ya estaban organizados, ya existían unos derechos laborales en los Estados Unidos, por consiguiente ellos veían en la relación con los Estados Unidos un adelanto en la causa obrera, en la causa de los trabajadores. O sea, decían, bueno, si los trabajadores de los Estados Unidos trabajan 8 horas y Puerto Rico aspira a tener un jornal de 8 horas, pues nosotros también tenemos que aspirar de alguna manera a ser parte de los Estados Unidos, ¿no? Así que de alguna forma existe una relación directa entre las aspiraciones de un sector de ese primer partido socialista y de ese primer partido obrero, ¿no?, como mencioné, y la anexión a los Estados Unidos, y Santiago Iglesias Pantín la defenderá eventualmente, ¿no? Y aunque el partido no acoge o no adopta, por decirlo así, una fórmula anexionista del todo, pues sí, Santiago Iglesias Pantín se inclinó hacia la estadidad de Puerto Rico, precisamente, o entre otras cosas, ¿verdad? Pues porque veía, ¿no?, en la anexión un adelanto en la organización y en la causa de los trabajadores. Y ese partido obrero que se organizó en 1899, algunas de las cosas que postulaba, ¿verdad?, o por algunas de las cosas que defendía en favor de los trabajadores, era el jornal de 8 horas, que ya se estaba exigiendo en otras partes del mundo, sobre todo en países industrializados. El seguro por accidentes para los trabajadores: si un trabajador se accidenta en el trabajo, pues que no se despide, mucho menos que se le deje de pagar. También exigían salario mínimo federal, que en Puerto Rico se pagara el salario que se pagaba en los Estados Unidos. Se oponían al trabajo infantil y hablaban pues de que, no sé, que un menor de 15 años no debía pues ser empleado, ¿no? O ser parte, ¿verdad?, de esa llamada clase trabajadora. Hablaban bien interesante, ¿no? Y me río y lo digo de alguna forma de manera jocosa y trayéndolo a lo de ahora, porque una de las cosas que exigía ese partido obrero de 1899, gente, 1899, hace más de un siglo, era comedores escolares para los estudiantes, para los trabajadores. O caso, vean como ya desde ese momento este sector socialista tiene una idea de que del derecho a la comida, ¿no?, del derecho a la alimentación, y de cómo pues los trabajadores, para mejorar su condición de trabajo, necesitan comer. Y pues ya desde ese momento exigían dentro de su programa el que se crearan pues comedores escolares y comedores sociales de alguna manera pues para los trabajadores. Bien interesante también, ya en ese momento el Partido Socialista, que fue uno de los que más abogó por los derechos de la mujer, incluyendo el derecho al sufragio, en ese momento, 1899, también hablaba de alguna forma de un seguro de embarazo, que una mujer tuviera tiempo antes de dar a luz y después de dar a luz, y no ser despedida y no ser privada pues de su salario. Interesante también que en 1899 en Puerto Rico se celebró el 1 de mayo
bajo los Estados Unidos, ¿no? Y el Partido Obrero Socialista y la Federación Libre fueron partidarios, ¿no?, de esa celebración del 1 de mayo, ¿no? El partido empieza a tener sobre todo choques con el Partido Republicano y sobre todo por el asunto de las huelgas, porque como les comenté, antes de la entrada de los Estados Unidos o de la llegada o de la invasión, como usted quiera llamarle, ya se habían iniciado una serie de huelgas en Puerto Rico en distintos sectores, y esa ola de huelgas continuó hasta incluso después del establecimiento de la ley FORA, que o sea, estábamos hablando de 3, 4 años de huelgas, de movimiento por parte de los trabajadores. Y el Partido Republicano, que era, como dijimos, quien tuvo el control o quien estuvo en el poder en Puerto Rico en parte durante ese periodo militar y sobre todo en esos primeros 4 años de gobierno civil, porque en 1904 que entra la Unión y que va a dominar la política hasta el 1924, ¿no? Pero en esos primeros 4 años el Partido Republicano dominó la política y el Partido Republicano se oponía tenazmente a la huelga y se oponía en parte a la formación o la organización de la Federación Libre de Trabajadores. De hecho, declararon ilegal la Federación Libre de Trabajadores y pues en muchas de las huelgas en las cuales se presentó Santiago Iglesias y en las cuales también había otros líderes del partido, Eduardo Conde, Romero Rosa, Ferrer y Ferrer, entre otros, ¿no? Pues incluso fueron arrestados. No olviden que no existía el derecho a la huelga como un derecho de los trabajadores. Ellos van a abogar eventualmente por dicho derecho. Les voy a leer una cita, ¿no?, de el libro de Historia del Movimiento Obrero en Puerto Rico, puertorriqueño, de Juan Ángel Silén, ¿no?, donde habla de la fundación de la FLT, del Partido Socialista y de todo esto, y él habla un poco sobre esa persecución contra los trabajadores, contra Santiago Iglesias, contra el liderato de la Federación Libre. Dice, ese mismo año se trató de declarar fuera la ley de la Federación Libre, fuera de ley, perdón, a la Federación Libre de Trabajadores. La maniobra se inició el 3 de noviembre al regreso de Iglesias Pantín a la isla. Este estaba en Nueva York. Se le acusó de conspiración para aumentar el precio del trabajo. Se recurrió a la ley española todavía vigente para sostener la acusación. El incidente fue una huelga que se mantenía en las reparaciones que se hacían en la Casa Blanca. De igual forma, bajo la misma acusación, fue arrestado Eduardo Conde a su regreso de Nueva York, a donde había ido como delegado de la Convención del Partido Socialista de los Estados Unidos. Bien importante entender que en 1901, ¿no?, que es el momento en el que estamos hablando, el Partido Socialista de Puerto Rico la Federación Libre de Trabajadores de Puerto Rico se afilió a una de las organizaciones de trabajadores más importantes en los Estados Unidos en esa época, by the way, una de las más conservadoras también, que fue la American Federation of Labor, que mencionamos anteriormente, y existió un vínculo directo entre el líder de dicha federación, Samuel Gompers, y pues Santiago Iglesias Pantín, líder de la FLT en Puerto Rico, ¿no? Así que es bien importante entender que va a haber una relación directa ya desde ese momento entre el movimiento obrero en Puerto Rico y el movimiento obrero en los Estados Unidos, y de hecho esa relación incluso se hizo formal al momento en que la FLT se afilió a la AFL en 1901. Pues como les comenté, estaban en Nueva York, parte del liderato socialista y obrero en Puerto Rico, y cuando regresan, ¿no?, pues fueron muchos de ellos arrestados, y estamos hablando aquí del caso particular de Santiago Iglesias y de Eduardo Conde. Se le fijó una fianza de $2,000, la cual se consideraba excesiva en aquel entonces. Samuel Gompers, el líder que les comenté anteriormente, envió una fuerte protesta a Washington, y al final la fianza fue rebajada a $500. En medio de esta situación, el Partido Republicano, que ejercía el gobierno municipal en San Juan, desarrolla un movimiento tendiente a la reactivación de la Federación Regional para enfrentar a la Federación Libre, ¿no? En la Corte de Distrito de San Juan se encuentra culpable a Santiago Iglesias del delito de conspiración y lo sentenciaron a 3 años de cárcel
y se declara la federación libre y legal y se ordena el cierre de sus localidades. Así que el Partido Republicano en el poder en ese momento se oponía tenazmente a la organización de la Federación Libre y se oponía también, en parte, podemos decir, a la organización de los trabajadores. Esto pues se da en estos primeros años de, como dije, de dominio estadounidense. 1904 marca el inicio entonces de otro periodo, porque sabemos que en el 1904 ganó la Unión de Puerto Rico por primera vez y dominaron la política, sabemos, hasta 1924. Y pues, como les digo, esto marca el inicio de una nueva etapa, en parte, primero porque se saca del medio, ¿no?, a los republicanos que tantos daños, podríamos decir, ¿no?, le hicieron a la organización o a los trabajadores en ese momento, ¿no?, en estos primeros años de dominio estadounidense, pero si no, porque la unión de alguna manera también va a afectar al Partido Socialista, pues porque la unión, como ya hemos discutido en pasados videos, planteaba una mezcla de ideales, ¿no? De alguna manera en sus filas atraía a todos los sectores, incluyendo en parte a los trabajadores. Por consiguiente, la unión le quita fuerza en parte a ese Partido Obrero Socialista que habíamos visto en el 99, pero no necesariamente pues va a acabar pues se va a posicionar directamente en contra de los trabajadores, aunque sí en algún momento del Partido Socialista, como veremos más adelante. Pero como dije, en el 1904, además de la victoria de la Unión, también tenemos la visita del liderato de la AFL a Puerto Rico, de Samuel Gompers, y iniciaron una campaña bien brutal de educación y de reorganización del movimiento obrero, ¿no? Así que podemos decir que si bien la FLT nace desde 1899, es en 1904 que va a empezar a tener mucho auge en Puerto Rico y que sus afiliados van a crecer. Como dije, la victoria de la Unión, donde incorpora candidatos obreros socialistas, trae consigo una lucha interna dentro del partido e incluso trae una lucha entre los miembros de la Cámara de Delegados y pues el líder de la FLT, Santiago Iglesias Pantín. Así que ya desde ese momento Santiago Iglesias está planteando la idea que en Puerto Rico tiene que haber un partido propiamente de trabajadores o un partido socialista, y no es hasta 1915 que va a lograr entonces formar o organizar dicho partido, pero ya desde este momento, en 1904, se entiende que el Partido Unión es un partido que representa más bien los intereses de los hacendados, de los pequeños terratenientes, y no necesariamente un partido de los trabajadores. Y aunque si bien dentro de las filas del Partido Unión había miembros de la FLT o miembros del antiguo Partido Obrero Socialista, pues Santiago y parte del liderato también entendía que había que organizar un partido obrero socialista, ¿no? O un partido socialista exclusivo, ¿no?, de los trabajadores. Sigue, ¿no?, durante estos años la lucha de los trabajadores, la organización de los trabajadores en distintos sectores, sobre todo en el sector del tabaco. Los tabacaleros van a ser algunos de los trabajadores más militantes y más activos, y de hecho cuando hablemos de la formación del Partido Socialista en 1915, el partido se forma en medio de una ola de huelgas en el sector del tabaco, en Comerío, en San Juan, en Sidra, en Aybonito, en Calley. Había toda una ola de huelga. Incluso en Comerío surge una líder obrera que no era tabacalera, ¿no?, Juana Colón, bien interesante esta figura, y organizó a los trabajadores del tabaco en Comerío y lideró las huelgas del tabaco en 1915 sin ella necesariamente ser tabacalera, ¿no? Vean qué interesante la figura de Juana Colón. Y la pregunta obligada es, ¿por qué estaban tan activados los obreros del tabaco, ¿no? ¿Por qué fue dentro del sector del tabaco donde hubo mayor acogida, o de una manera donde los trabajadores lograron organizarse mejor? Y es porque el tabaco tenía una particularidad, y sobre todo los talleres de tabaco tenían una particularidad: el lector o la lectora.
Mientras los tabacaleros estaban enrolando tabaco en el taller, haciendo los cigarros, había una persona que se dedicaba a su trabajo, era leerles a los tabacaleros. Y les leían desde literatura clásica, les leían sobre Bakunin, anarquismo, les leían sobre Marx, les leían pues sobre lo que estaba pasando en Europa, sobre lo que estaba pasando en los Estados Unidos con los trabajadores, y pues los trabajadores del tabaco, aunque muchos de ellos siquiera sabían leer y escribir, era una clase sumamente consciente y que entendían la realidad del mundo trabajador a nivel internacional. Por eso, de hecho, en muchas de las huelgas, una de las cosas que ellos defendían en esas huelgas de 1915 era que se mantuviera la lectura en los talleres de tabaco. De hecho, una de las figuras más importantes también o más reconocidas dentro del mundo obrero en Puerto Rico y dentro del mundo anarquista en Puerto Rico es Luisa Capetillo. Y Luisa Capetillo, entre muchas otras cosas, era lectora en talleres de tabaco. Así que existía una militancia brutal y existía una conciencia entre los trabajadores del tabaco, pues la lectura fomentaba precisamente el que se mantuvieran los lectores en los talleres de tabaco, fomentaban el que se desarrollara dicha conciencia. Y para cerrar este video, una cita, ¿no?, del libro antes mencionado de Ángel Silén, y pues sobre esto que estamos mencionando. En el año 1907 se van a dar las huelgas de los tabacaleros en San Juan, Bayamón, Río Piedras, Cagua y Sidra. Comienza el desarrollo de los tabacaleros como el sector más militante de la Federación Libre. La industria del tabaco será hasta 1920 un sector en crecimiento en la economía. Para todos los efectos era una industria en expansión, con una creciente demanda y una alta tasa de ganancia. Además, por condiciones propias, los tabacaleros representaban, en contradicción a los obreros agrícolas, sobre todo de sectores como el de la caña, un sector con una serie de ventajas para ser organizado. Los tabacaleros, que constituían una fuerza obrera de más de 12.000 trabajadores, tenían una formación ideológica superior al trabajador agrícola. A través de la institución del lector, se relacionaban con las lecturas de Darwin, Marx, Bakunin, con escritores como Alejandro Dumas, Emilio Solá y Víctor Hugo. Relación a los escritores franceses que puede verse expresada en los nombres de algunos de los periódicos de la época y en las continuas referencias de los escritores obreros de la época. Se relacionan además con la prensa comercial y con la prensa obrera, y las historias populares de la Revolución Francesa han de desarrollar una admiración e identificación tal que llevará a que se adoptara la Marsella como el himno de los trabajadores. Así que, de alguna forma, dentro del sector del tabaco, los trabajadores encontraron un espacio para organizarse y de alguna forma, sin necesariamente saber leer y escribir, encontraron los medios para organizarse como clase y sobre todo para impulsar pues la lucha y la organización sindical de los trabajadores alrededor de todo Puerto Rico y de otras industrias fuera del tabaco. En el próximo video pues hablaremos precisamente de la fundación del Partido Socialista en 1915 en medio de esa ola de huelga, cuáles eran algunos de los puntos más importantes de su programa y sobre todo qué relación, ¿verdad?, va a existir entre la formación del Partido Socialista y lo que pasa políticamente en Puerto Rico con la Ley Jones y pues eventualmente con las alianzas y las coaliciones de 1924. Cuídense mucho, un abrazo, nos vemos pronto y hasta el próximo video, mi gente. Salud.